Al hilo de lo que el último día comentábamos sobre Descartes, en epistemología debemos de recordar que hay tres ideas fundamentales que predominan en su filosofía. Las adventicias, las facticias y las innatas. Y ya recordamos en ese momento que estas ideas innatas son las que de alguna manera van a trasladar a Descartes esa visión de una realidad más objetiva. En definitiva, a Descartes lo que le preocupa es conseguir una cierta garantía de unidad y fiabilidad con respecto al conocimiento humano. Cómo podemos conocer de manera fiable, de una forma absolutamente fiable, que ese conocimiento sea útil para poder avanzar en el conocimiento. Para Descartes, eso es una seña de identidad del hombre moderno, que de alguna forma intenta rechazar toda verdad anterior, dogmática, que había provenido de esa educación escolástica, que estaba legitimada por un principio, como ya conocemos, de autoridad, que no era suficientemente válido para poder asentar el conocimiento que él cree que es necesario. Por ello, se ve en una tesitura inevitable, debe de recurrir a la duda. Todo lo que de alguna forma constituye la filosofía cartesiana está cimentado en el ámbito de la duda. Y ese es el método que va a utilizar. No es solamente una estructura formal de la razón, sino que de él va a derivar todo el contenido, dirá, puro, y esto es una cita literal de la misma, por el hecho de la sujeción a sus principios, y esto es lo que de alguna manera le va a dar ese carácter tan moderno que mencionábamos anteriormente. Está basado en dos principios fundamentales que son análisis e intuición racional. En la primera parte del discurso cuenta la educación escolástica recibida por él. Constata que es plural, dispersa y poco fiable por falta de coherencia y unidad. En la segunda parte insiste en la necesidad de encontrar un método que evitase los errores de aquellos que aparecían a su juicio como más fiables en la búsqueda de la verdad, que son la lógica, la filosofía, el análisis de las matemáticas en tanto que geometría y el álgebra de esas otras matemáticas que también entiende que son fundamentales como parte de ese método de conocimiento. Recordemos que para Descartes hay una estructura lógica que además se da en ese espacio como extensión donde la geometría y su mecanicismo se convierten en cuestiones fundamentales por las cuales opta por ese modelo matemático que para él le da una garantía en tanto que hace de la validez algo que es evidente, un punto de partida desde la evidencia. Cito también literalmente, solo las matemáticas han podido encontrar algunas demostraciones, esto es, algunas razones ciertas y evidentes. La intuición para Descartes es inmediata y por lo tanto el procedimiento para conocer esas verdades simples, las verdades que se nos muestran inevitablemente. Establece a partir de ahí ya sí un método que lógicamente es deductivo, casi valga la redundancia, como proceso interno de enlace entre sucesivas tesis que se relacionan en una estricta conexión necesaria. Hay una concatenación por parte de esos enunciados inevitable, que es lo que forma parte de esa garantía de evidencia que él necesita. Por un lado, para un punto de partida y por otro lado, para poder deducir o derivar de esas evidencias otras verdades que ya van degradando ese pozo también de verdad que está buscando. De ahí, por lo tanto, que ambos momentos para Descartes sean rigurosamente respetados. Culminan en una única verdad o intuición que es única y exclusivamente de carácter racional. Por lo tanto, ese método riguroso que hemos mencionado, que aspira a que esa verdad o esas verdades que se han de dilucidar sean así,
tiene una serie de momentos que se convierten en fundamentales también en este proceso cartesiano, que son la evidencia, como hemos mencionado en un primer momento, evidentemente el análisis, la síntesis y la enumeración o los recuentos que para él se van a convertir también en una fase fundamental. Entendamos tanto que una vez que nosotros hemos desglosado, hemos deducido de esas verdades, ¿no? De esa evidencia, una serie de realidades y hemos sintetizado tras ello esta posibilidad, debemos de volver atrás sobre nuestros pasos para corroborar que todo ese proceso que hemos dado es el correcto. Así que este último momento dentro de su método se convierte en importantísimo. La fidelidad al método le va a exigir someter a revisión todo, como mencionábamos anteriormente, y aunque incluso lo que esté aceptado como verdadero, pues debe ser, dice, revisado. Esta actitud, por lo tanto, de suspender el juicio tanto acerca de los datos, de los sentidos, como de las verdades de la razón, no va a hacer de Descartes un autor escéptico, sino que en realidad lo que va a hacer es de él un autor que constituya un método de conocimiento, una estructura de la razón, donde la duda metódica se convierta en su mayor fortaleza. Para Descartes hay que recordar que tenemos un sujeto, una res cogitans, una cosa que piensa, un sujeto pensante, ¿no? Que de alguna manera va a intentar encontrar esas verdades, decíamos, evidentes, y el cual va a tener en cuenta que los sentidos nos pueden engañar. Y es posible, dice, que aceptemos como evidentes verdades que no lo sean, porque, bueno, pues, incluso puede haber, dice, ¿por qué no?, una especie de ser que nos engañe, ¿no? Ese duendecillo, ese diablillo que nos puede engañar, ese genio maligno que puede, de alguna forma, cometer este acontecimiento, ¿no? De esta situación generalizada, de duda, emerge una verdad evidente que para él, como bien sabemos, es ese cogito ergo sum, donde reside la verdad por excelencia para Descartes, que es que estoy pensando. Esa evidencia no la puedo negar, por mucho que lo que piense sea algo falso, la realidad es que estoy pensando. Y para estar pensando necesito un sujeto que lo haga. Por lo tanto, entendemos que hay una existencia de esa realidad del pensar. Pienso, por lo tanto, y además, por esa razón, ¿no?, entiendo que existo, que soy, ¿no?, en tanto que atendamos a la frase desde esa perspectiva, ¿no? El ser queda patente gracias al pensar, ¿no? Esa proposición únicamente verdadera mientras dura la actividad de pensar es también interesante, puesto que es en ese momento cuando yo puedo mantener mi proposición. El pensar, entendido como toma de conciencia de la actividad del yo, en el sentido más amplio de concebir, de imaginar, incluso de sentir, dirá Descartes. El pensar y el existir se dan de manera simultánea. El luego es un proceso lógico en tanto que entendemos que al estar pensando estamos existiendo, ¿no?, como realidad, pero es una acción simultánea. Tengo conciencia de mi pensamiento y a la vez intuyo mi existencia. Es solamente en el texto, en esa extensión textual a la hora de redactar, de escribir o de leer o de explicar la propia sentencia, donde eso se queda distendido, ¿no?, temporalmente. Pensamiento y existencia, por lo tanto, están ligados en un mismo plano de realidad por un vínculo indisoluble que tiene como punto de partida la intuición racional. A continuación, Descartes precisa más la idea intuida como la evidencia de una realidad personal. Digo literalmente, conocí por ello, leo como tal,
que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar. Eso es lo que nos caracteriza y de ahí que eso parta como una evidencia fundamental. El yo, como algo que se capta, como algo que percibimos, permite aprender, es decir, hacer propio de sí, ¿no? Las realidades tal como las mismas son. Esto tiene que ver, ¿no? En primer lugar, con su carácter inmanente, que tiene la sustancia, cuya propiedad es el pensamiento, y en segundo lugar, con la extensión como propiedad de la realidad externa. Pensar como res cogitans y la extensión con lo que él define como res extensa. Así, esta evidencia, como criterio de certeza, que nos da ese cogito ergo sum, le proporciona a Descartes el criterio de poder evidenciar que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son las cosas verdaderas. Es claro todo aquello que se presenta a mi espíritu de forma transparente, que es nítido y que es evidente. Y por tanto es distinto. Es aquello que además es de claro, se muestra independiente y no necesita apoyarse en ninguna otra cosa. A partir de este momento estarán ligadas a todas las ideas que presentan tales características. Posee el sujeto ideas que pueden ser innatas, hemos dicho, ficticias y facticias, como mencionamos ya al principio de la presentación de metafísica, y no tenemos más que añadir, en tanto que cuestión de realidad, pero entender que para él las ideas innatas son aquellas que forman parte o posee el propio alma, las ficticias aquellas que vienen de las percepciones externas y las facticias son aquellas que construimos, como el propio nombre indica, a partir de nuestra imaginación. Construimos de cero. Las ideas innatas reproducen, entonces sí, fielmente la realidad y permiten captarla tal cual es. Se caracterizan por poseer propiedades de claridad y distinción, nos dice Descartes. Esas son las ideas que va a tomar como referencia. Así, deja sentado el principio racionalista de autosuficiencia de la razón. Claro, Descartes entiende que es un principio epistemológico universal. Sigue en pie la hipótesis del genio maligno que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Ese ser que nos puede engañar, pero que entenderemos más adelante que eso es algo que él lleva a utilizar como una excusa metodológica para decir de alguna manera que el pensar y el conocer la realidad no es algo